especial. Querida Nairobi, tú y yo solitas. Ay, sí. Tú sabes que aquí, nuestro día de la semana. Es nuestro día de nosotras dos. Aquí siempre tenemos a Diana, Faride, que a propósito está bien complicada, pero mañana creo que pasará a visitarnos. Bueno. De vez en cuando estará por aquí antes de las elecciones, que está muy involucrada con todo este proceso de campaña. Pero gracias por sintonizar, como siempre decimos, es un gran honor. Señores, hoy, para este primer bloque, yo me siento sumamente feliz, porque él me dijo que fue hace 40 años. Yo no estoy tan segura, yo no tengo 40 años en la televisión. Yo empecé en el 1991. Es decir, han pasado unas cuantas primaveras, más de 30 años. Hicimos un programa muy especial para nosotras, para Milagros Germán y para mí, que en ese entonces teníamos Con los Ojos Abiertos. Trajimos a un grupo de mujeres de Vicente Noble, mujeres que habían emigrado desde ese pueblecito y conformaron la primera migración importante para España. Madres que dejaban a sus hijos, a sus maridos, a sus mismas madres, criando a sus hijos en ese pueblo y se fueron a buscarse la vida. En un momento en donde no se necesitaba visa para entrar a España. Yo recuerdo que en los años 80 nos pedían la pata de vuelta del ticket. Era como una garantía de que usted no se iba a quedar, pero nada más. Sin embargo, y eso les permitió a muchas de ellas llegar, pero llegar en una situación complicada. Y poco a poco se fueron introduciendo en los hogares de los españoles y las españolas. Y llegó un momento en que eran las personas más importantes del hogar, porque eran las que cuidaban a los ancianos y a los niños. Y los españoles y las españolas le cogieron un amor y un cariño enorme a todas nuestras madres. Sin embargo, con el paso del tiempo y el hecho de no tener políticas claras con la inmigración, porque en España no se conocía, la cosa se puso muy difícil. Y dentro de esa situación de racismo, de discriminación, de no entender, de ellos estar en una situación en que no podían tener atención médica, hubo mucha gente que colaboró, pero hubo dos personas que fueron clave. Dos personas que crearon una fundación que les dio orientación, trabajo y apoyo a todas esas mujeres. Ustedes recuerdan un asesinato, el de Lucrecia Pérez. Eso fue por ahí por los años 90, 92, no recuerdo exactamente, pero conmovió a la sociedad española y conmovió a la dominicana, porque fue el primer crimen de odio conocido en España y fue a una de nuestras mujeres que fueron cuidadas y apadrinadas por esta pareja que voy a presentar a continuación. Ella es dominicana, él es español, él fue sacerdote, se conocieron y se casaron en el 1980, hicieron esta fundación BOMADE y ayer el presidente Abinader los reconoció a él como un dominicano privilegiado por todo lo que nos ha aportado. Vamos a darle la bienvenida a Bernarda Jiménez y a Pedro Álvarez a este estudio con muchísimo cariño. Bienvenidos a ambos. Don Pedro. Ay. Esa fue una introducción emotiva, que yo no suelo hacerla tan emotiva. Se nos pueden quedar acá. Dije algo en lo que me equivocara, que mi memoria no está buena. Fue en el 92 el asesinato. Sí. El 92. El día 13 de noviembre. Acerté. Ese asesinato de Lucrecia Pérez fue un hito. Quizás las nuevas generaciones no saben que en Dominicana, tú sí lo sabías, como claro periodista que has viajado tanto, y los que tenemos esta edad, pero hay mucha gente que no supo qué fue lo que pasó. Y el papel que ustedes jugaron, que fue fundamental. Pedro, hasta la policía te detuvieron. Me llevaron a los tribunales. Te llevaron a los tribunales. Sí. Pero vamos a empezar. Ayer fuiste reconocido por el presidente. Vamos a ver algunas imágenes de ese momento especial. Te entregaron ciudadanía privilegiada. Ciudadanía privilegiada. ¿Qué sentiste en ese momento, después de tantos años trabajando con inmigrantes dominicanos? Bueno, yo una emoción especial, personal, pero también por una persona que para mí ha sido como alguien de mi familia de verdad. El doctor José Francisco Peña Gómez, que me visitaba y con quien compartíamos, y él decía, cuando lleguemos te vamos a dar la nacionalidad. Increíble. Wow. Y ayer yo me acordé tremendamente de él. Uy, Qué emotivo. ¿Cuántos años pasaron después de eso? Sí. Una larga espera. Peña Gómez tenía la cualidad de que
iba a Europa y le recibía a todos los presidentes, era el líder en aquel momento de la ideología internacional. Pero se iba los domingos y los jueves con nosotros a la Plaza de Aravaca a preocuparse por sus inmigrantes, cuáles eran los problemas que tenían. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo era la migración? Vamos a hacer un poquito de historia, porque todos ahora sabemos más o menos cómo es la vida de los dominicanos que se van a España. Hay muchos que ya tenemos más de 200.000 dominicanos viviendo allá, hay muchos totalmente, incluso nacionalizados, sí, españoles. Pero hubo una época en que era más fácil llegar, pero no necesariamente en desarrollarte y poder ascender. ¿Cómo fueron los años 80 en ese entonces, cuando ustedes formaron BOMAD? Nosotros comenzamos en el 88. Y en el 88 teníamos una preferencia, y es que, por ejemplo, en España, en la década de los 80, Iberia tenía aquí su gente, vinieron más de 2.000 odontólogos, y cuando se iban con las empleadas domésticas. Por eso en España había 6.000 dominicanos, pero estaban dispersos por todo el país. Al entrar en el 85 en la Comunidad Europea, la mujer española se va a trabajar y deja esos nichos de trabajo y comienza a acrecentarse la inmigración. Y la inmigración que formó toda lo que es la teoría y el programa de integración fue la inmigración dominicana, es la que mejor se ha integrado en el país. Fue la primera, importante. Fue la primera, sí. Bueno, llegaron en el año 91 teníamos 50.000 mujeres más o menos. ¿Y eran la mayoría? El 87% eran mujeres. Y a propósito que usted habla de esa inmigración de dominicanas, le he escuchado decir en varias ocasiones, en distintas entrevistas, que si de algo se debe sentir orgulloso el pueblo dominicano es justamente de haber podido tener esa inmigración en España de dominicanas. ¿Por qué usted dice esto? Bueno, yo creo, primero hay varias equivocaciones en cuanto a la inmigración dominicana. Ahí dice que emigraron las más pobres, no es verdad. De hecho, en la encuesta que tenemos en el libro que ustedes tienen por ahí, prácticamente no había mujeres analfabetas, eran todas... Eran letradas. Se fueron las líderes del sur y crearon un problema grave del liderazgo en el sur. Sí. 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 Las mujeres que tenían mayor desenvolvimiento. Esto es. Pero se empezaron a ir porque como esas otras estaban ahí trabajando, ¿no, Bernarda? Empezaron a llamar, fue un efecto llamada. Sí, había varias cosas. Había un sacerdote que había venido... ¿Y por qué del sur específicamente? Bueno, porque normalmente cuando la gente de Iberia vino y los odontólogos cogieron empleadas del sur. Y ese es el origen de que fueran del sur. Inclusive hay dos cosas muy interesantes. Ellas, unas escogen Barcelona y otras Madrid, dependiendo del origen de esa emigración, que fue una emigración totalmente social. Entonces tú vas a ver que, por ejemplo, hay, por ejemplo, la gente de Galván, la gente se iba a Barcelona, la gente de Tamayo, la gente se iban para Madrid. Yo quería decir que la inmigración dominicana a España es un modelo, porque la hicieron mujeres y madres. Y la hicieron desde la cocina de los españoles y desde la casa de ellos. Entonces eso le hizo cambiar completamente a ellos, porque a los hijos, la gente que tú más amas, se lo dejaban a ellas, sí, porque España entraba a la Unión Europea y esas mujeres iban a trabajar, se incorporaron al trabajo, porque muchas de ellas no trabajaban para cuidar a sus hijos. Y fue hecha por la mayoría de la gente del sur. Luego sí que fueron gente de otros lugares, pero en principio fueron del sur. Y es porque también tenían un cura que la animaba ahí de Vicente Noble. De Vicente Noble. De Vicente Noble. Ahí quedaban mujeres. Sí, no, ese pueblo era de hombres. Se creó una crisis. La mitad de la población se niños fueron. La mitad de la población de Vicente Noble en 1992 estaban en España. Sí, en España. Y los hombres estaban, yo recuerdo jugando el programa dominó. que hicimos, jugando dominó, viviendo del dinero que mandaban las mujeres desde España. Sí. Ahora hay una cosa muy importante. Y luego ellas trajeron a su familia, pero ya hablaremos de eso, decía Pedro. No, hay una cosa muy importante, y es que la mujer dominicana no emigró del todo. Emigró su cuerpo, pero su espíritu estaba aquí. Claro. Y ellas vieron a sus hijos crecer por fotografías
y por teléfono, que en ese momento era sumamente Había difícil. que ir a un locutorio a hablar, por eso mucha gente se hizo dinero con los locutorios. Ay, los famosos locutores. Sí, porque ahí ya iban los domingos a poder hablar con la familia, a que le buscaran a la familia y se lo llevaran a un lugar que tenían teléfono, porque no todos tenían teléfono. Para poder llamar. O sea, fue fuerte, muy duro para ella, porque es salir de su pueblo donde hay libertad y se encerrar a la cocina y a la casa de una persona que no conocen de nada para sacar a su familia adelante. Pero es que además teníamos problemas de entendimiento con el lenguaje, porque nosotros... Ahora estamos en unos códigos parecidos, pero en aquel momento Claro, no. ahora las que fueron hablan como una española completamente. Por si yo tengo una que se fue conmigo y que cuando me llaman por teléfono Cristina, pues ¿Viste? me habla así, digo yo, Sí, Cristina, sí, por sí, amor a por Cristo. favor. Eso yo lo tengo- entiendo para los más pequeños. Yo tengo un amigo médico que yo di clase a los hijos de él, un doctor muy importante del Ramón y Cajal. Y un día me vino, padre, estoy muy preocupado. Y ¿qué te pasa? Dice, que mis hijos tienen dislexia. Digo, ¿cómo? ¿Dislexia? Dice, sí. Digo, bueno, pues vete al hospital y tal. Entonces fue al hospital, comenzó a hablar. Dice, ¿usted tiene a alguien en casa? Dice, sí, tengo una dominicana. Dice, están hablando dominicano. Y estos niños iban en el carro y decían, papá, no, la bachata. O el merengue. El merengue. Mira, Es decir, nuestra esos cultura. niños aprendieron a despertar con el dominicano. Sí, sí. Vivían 8, 10, 12 horas con ellos. Ustedes tuvieron una labor muy importante justamente con esas madres dominicanas, crearon este voluntariado. ¿Por qué crear esta organización? ¿Qué hacían desde ella? Y hablan un poquito de esa bolsa de empleo que crearon y cómo era la aceptación de los españoles para estas dominicanas en ese sentido. Bueno, Pedro, si quieres, díselo tú, porque Bueno, queda más hay bonito un- en mira, castellano. Está, que lo diga Que en lo Hay diga, un, sí, castellano. que lo diga en hay castellano. un detalle que Bien. define a la inmigración dominicana. Cuando nos llamaban por teléfono a la oficina, nos decían, porque después a partir del 2004 comenzamos a otras Los nacionalidades. ecuatorianos, por ejemplo, llegaron en masa cuando Los tuvieron ecuatorianos hoy eran el ampliaron número masa. uno de Sí, las latinas. Sí, y había marroquíes, pero nos Sí. decían, por favor, que sea dominicana, porque los niños son más felices y los viejitos duran. Viven duran más. Increíble. Sin Increíble. embargo, El valor de la la dominicana. situación se puso difícil en España Sí. y sufrieron mucho. Muchas de las mujeres que emigraron. Entre ellas esta, que de Vicente Noble. Sí. Bueno, Lucrecia. ella es de las que menos sufrió, porque De la estuvo mala- 33 días solo. Sufrió porque solamente estuvo 3 días, pero le costó Sí. la vida. Sí. Y llegó a España a morir en ella. Yo recuerdo. Ella, Sí. y fue traficada. Y fue un crimen hipotecada. anunciado. Fue porque- traficada, porque también había prostitución, no lo vamos a decir. No, Sí, sí. era que pro- no. eran traficadas, pero no para la prostitución, No, pero- era para empleada de hogar. Y ella fue una de ellas que sin saber dónde estaba Bilbao, por ejemplo, ella tuvo que hacer escala ahí hasta que llegara a Madrid, para luego coger un autobús. Porque había unas mafias. Sí, porque esa mafia había ella llegaron a su casa, ella no se pudo despedir de su hija, por ejemplo, porque cuando llegaron a su casa le decían, te buscamos ahorita, o sea, te vaya, para que no se lo pudiera contar a nadie. Entonces Lucrecia no se pudo despedir de su hija, Ustedes porque que- no estaba en el momento ahí cuando ella llegó. Ustedes que vivieron esta historia de primera mano Sí. y que luego, bueno, ya Maricela lo decía al inicio, tuvieron hasta acusaciones por las protestas, las manifestaciones que se hicieron exigiendo justicia, para que no se pierda la memoria histórica y Lucrecia no vuelva Sí. a morir. Contar un poquito del contexto, cómo se convierte lamentablemente en la primera víctima de un crimen de odio esta dominicana, para estos jóvenes que están viendo el programa puedan entender la magnitud de lo que estamos hablando. Lucrecia, desde luego, no va a morir. Ella es una heroína de la inmigración. Ella pagó el precio de viajar irregular, de ser traficada, porque asociamos la palabra traficada, pero ella fue traficada. Era una mafia que se dedicaba a llevar mujeres y a hipotecarla por muchos años, porque no calificaban para una visa, por un lado, y por el otro lado tampoco Porque después podían. empezó el tema de la visa. Claro, en el exacto. 1993. Ahí empezó. Sí. En los Pero 80 nosotros, todavía lo que a no se- No había- nosotros cuando nos ella fue, no ayuda es había. el convenio que hay entre República Dominicana de 1976 y España, que permite a las personas entrar en España sin ningún problema. Entonces, cuando las detenían, nosotros teníamos 2 abogados voluntarios que iban y las rescataban en el aeropuerto y las hacíamos entrar legalmente, porque Por la el policía convenio. no Claro. podía parar. Claro, pero después empezó el tema de la visa y era todavía mucho más complicado. Sí, pero ya en la época de la visa se regularizó, que fue en 1993. Lo duro fue 90, 91 y 92. Ahí fue que llegó ella. Sí. Sí, ahí. ¿Qué pasó?
Europa, en España se comenzó el racismo internacional, no español. Alemania había puesto como un grupo nuevo en España, que eran los skinhead, ahí está, por Fascismo. ejemplo, sí. Y entonces ellos comenzaron a utilizar, juntamente con los vecinos, los negros dominicanos como negros, para decir que se fueran del país. Porque en el primer momento eran 40, 50 personas que se reunían En allí. Aravaca. Sí. Y esa plaza era famosa. Famosísima. Ahí está. Súper Ahí se oía famosa. música y se bailaba por la noche, hacía algarabía. Se peinaban, se desrizaban. Compartían con peine. también comida, porque como no la dejaban hacer comida dominicana y tenían que comer cosas españolas, ellas los domingos hacían cosas y se lo llevaban y Eso lo compartían. Era como el día de la también. dominicanidad para Sí, ellas. pero Sí. es interesante, pero era toda la semana, pero es interesante. Cada domingo. Cada domingo, Es aprendieron ahí. interesante Ese domingo. escuchar eso, porque ahí empezaron también los choques. Sí. El choque de cultura, Sí, es claro, lógico. sí. O sea, que tengamos nosotros a un grupo de extranjeros haciendo o practicando Sí. sus cosas Sí. en una plaza de Sí. un barrio residencial. De un barrio Sobre residencial todo y de, en una, verano, y de esa clase en social verano en que la es siesta. bastante alta. Ajá, exacto. Ahí es En donde verano en viven la ahí. siesta, que era la hora que se reunían Sí. ellas. Exacto. Y entonces, ¿qué pasó en el caso de Lucrecia? Bueno, ese ahí día? entonces se comenzó toda una lucha contra las inmigrantes. Y ahí fue cuando ya nosotros entramos. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo ¿Cómo- fue cómo muere? asesinada? Asesinada Ah, fue ok. una cosa simplemente, había un grupo de Simplemente. estos policías, había un guardia civil, que la noche, ese mismo día habían ido a brindar a la tumba de un hermano de los que mató, porque este se había suicidado porque había armado en un pueblo un lío con racismo. Y entonces ellos fueron a brindar por ese hermano que le iban a dar un susto a unos negros. Y de ahí se fueron a la Plaza España, a la Plaza de los Cubos, y ahí tomaron unos tragos y de ahí salieron. Le pararon 2 veces la policía municipal y él enseñó el carné Porque- de guardia civil. Entonces le dejaron, Decir le que dejaron Ese era el pasar. mayor de edad, los otros eran Sí, menores. los otros eran menores. nosotros te queremos contar que en todo caso nosotros recibimos muy buena respuesta de los españoles, incluyendo las autoridades. Habían policías Sí. que hasta nos acompañaban a la Sí. asamblea. Pero en el caso de cuando mataron a Lucrecia, lo teníamos clarísimo que iba a pasar algo porque muchas personas de los inmigrantes eran muy cercanos a nosotros y nosotros le preguntábamos que qué tal estaban y dice, bueno, pues anoche fue un agente como con una linterna a quererlo identificar. Pero nosotros solo dijimos rápidamente al que dirigía inmigración y inmediatamente se puso con la delegación de gobierno y lo mandaron a custodiarlo. O sea, la zona donde mataron a Lucrecia estaba custodiada completamente. Pero ¿qué pasa? Que como este señor era guardia civil, llevaba su carnet y ahí entonces era un terreno grande, por eso se desplazaban en carro y él sacó su carnet y se lo enseñó, por eso él pasó, si no a Lucrecia no tenía por qué haber Estuviera muerto, porque Ahí no había estaba prohibido 4 entrar. 4 vehículos ahí. centros, que se llamaban Los Tintes, Sí. que eran casas de ruida, estaban los Bambinos, estaba la Robert, Es discoteca estaba la también. discoteca esta que estaba derruida, y cuando quedaban sin empleo, al dominicano pobre no le daban, no le dejaban alquilar, entonces él tenía que buscar. Y De- meterse en una de estas Sí, casas. de hecho, un día yo estuve con un agente de Fondo Negro y bajamos desde Plaza Castilla hasta Cuatro Caminos. Cuando yo subía me decían que sí, que en el hostal había. Cuando subían y veían negros, nada. Tuvimos que llevarlos a un local que yo tenía y allá estuvieron ellos durmiendo. Y entraron estos 4 personajes y dispararon. Ellos entraron y vieron la luz en una de las habitaciones, que estaban cenando una sopa. Y ellos dispararon, le dieron a Lucrecia y una de las balas rebotó y le dio a Porfirio. A uno de los asesinos. Sí, a uno de los dominicanos que estaba allí, que estaba fue ahí. herido. Ok. Bernardo. Pero perdón, ¿fueron Sí. condenados antes de que pasemos Fueron a término? 179 años. Exacto, Sí. 179 años, pero ¿cuántos están sueltos ya? Están todos sueltos. Todos. Todos están O sueltos. sea, los 4 que fueron condenados hace ya 40 años están sueltos porque eran menores de edad y había uno que era guardia civil mayor de edad. Por buen comportamiento, la pena la conmutan o la
Sí. ¿Qué pasó al con cabo, A los menores de edad más todavía. a los menores de edad más. Más. Sí. Wow. Pero era un momento muy difícil porque estos intentaban amedrentarnos. Nosotros en ese momento íbamos a la plaza todos Sí. los jueves y domingos con los sindicatos de UGT y comisiones obreras, conmigo o uno de la asociación, para evitar que la policía municipal, que era la que hacía los rebús, hiciera rebús. Entonces nos veía a nosotros y eso es lo que... Y por eso fuiste perseguido. Bueno, por eso no, a ella era la que más la llamaban, nos llamaban a la noche por teléfono de que nos iban a matar, de que dejáramos de estar defendiendo a los negros y tal. Fue un momento muy, muy complicado. Ser negro era sinónimo de delincuente. Wow. Por ejemplo, a mí como negra me podían decir cualquier cosa. Pero cuando ya yo decía que era médico, también era una cuestión de clase, ya cambiaba. Su agresión hacia mí. Y a propósito de cambio, Bernarda, has dicho, el libro ya lo estábamos mostrando, que ha habido un antes y un después de la muerte de Lucrecia. ¿Cómo ha sido ese antes y después a nivel social en cuanto a las políticas de inmigración y también para ustedes en sus vidas? Sí. Bueno, hay un racismo que es un Bueno. racismo social, no solo cultural, sino social. Por ejemplo, los odontólogos dominicanos no tenían el problema que tenían nuestras trabajadoras. Es pues cuestión de educación. Y Fue de... educación. Exacto. Entonces un dominicano iba allí, alquilaba un apartamento sin problema ninguno, pero nuestras mujeres no podían alquilar, Entonces hubo jurídicamente un avance tremendo, porque en el año 95 se hace la primera ley contra el odio, que la hace el Partido Socialista. A raíz y de eso, eso. eso es fundamental. Y había otra cosa sumamente importante, que en el año 92 a un ciudadano dominicano se llamaba Florentino Ayala le dieron una paliza que casi le mataron. Sí. Entonces Bernarda fue y denunció a la policía. Y todo el mundo asustado estaba, Adeo, Dulce. Bernarda, fuiste muy valiente. Tú no sabes cuánto. Muy valiente. Pues, Dulce yo me la Uvilla jugué decía, bien. por favor, Bernarda, que te van a matar. Pues si sí. me matan, que me maten. Mientras yo sea presidente, no permitiré que hagan nada contra un dominicano. Y fuimos a los tribunales y a esa policía las echaron del trabajo y les condenaron a 5 años. Por eso es que yo digo que ustedes han sido pieza fundamental de esa migración que en un momento determinado encontró mucha dificultad, pero ya hoy en día la cosa ha cambiado muchísimo. Todas esas mujeres fueron trayendo a sus hijos, los hijos crecieron en España, también son españoles, pero para cerrar, sabemos que existe un problema y de hecho en ese momento recordamos aquel programa hace 30 años que trajimos un grupo de jóvenes, que el dolor de ellos era crecer separados de sus madres, que era más lo que estaban perdiendo muchas veces esas mujeres que estaban tratando de buscar una mejor vida para su familia, que lo que realmente estaban ganando. Luego, al traer esos muchachos, muchos de ellos no se integraron. Y muchos de ellos luego empezaron a encontrar dificultades en la calle, hacer parte. Hay unas bandas muy famosas allá. Sí, pero eso está. Yo creo que eso hay que. En España estaban desde el 62. Yo salí de España precisamente por las bandas, porque yo estaba trabajando con las bandas. Los Dominicans Don't Play. Dominican Don't Play y los Trinitarios. Y los Trinitarios, que tienen tremendo nombre. Son los más famosos. Pero, por ejemplo, ese problema, yo se lo he dicho a Juan en la embajada, no es problema del pueblo dominicano, es un problema de la administración española, porque desde el primer momento nosotros comenzamos a exigir programas de integración. Tú no puedes llevar trabajadores para que te solucionen tu problema y dejarlos abandonados a la mano de y a sus Sin familias. guiarlos. Sí, o sea, trabajan de lunes a viernes, pero luego ya no te quiero ver. Y eso, no. Yo creo que hay un cambio bastante importante en la sociedad española y que se hizo desde la cocina de los españoles con los hijos de ellos. Por lo tanto, yo digo que hay un flechazo muy importante entre la dominicana esa y los demás con los españoles y españolas. O sea, la gente cree que es una garantía casi que una dominicana esté en su casa, porque son muchísimo más alegres, lo ha dicho él antes. Los mayores no están solos. Ellas adoran a los mayores. Sí, pero también han evolucionado mucho. Hay una migración hoy en día profesional en Sí, España claro. y hay
que se han ido formando Sí, y que son estamos- españoles y Sí, sí, sí. españolas. Ahora tú encuentras dominicanas que se han graduado allá, o sea, que estamos hablando de unos cuantos años, Claro. que son profesionales allá, que están ejerciendo allá con toda la fuerza que te puedes imaginar, o sea, a Exacto. comerse el mundo. Eso es Qué así. linda, de es bonito. verdad, porque el trabajo, el sacrificio de esas mujeres también pagó. Sí. Sembró Claro. la base para lo que Sí. hoy en día tenemos como migración. Son más de 200.000 personas. 215.000. 215.000. Siempre hay una irregularidad de un 15%. Y España también ha cambiado mucho sus políticas migratorias Claro. y como ve la migración, aunque a veces, como hay tantos migrantes, les pueda molestar, eso es normal, pero hay espacio para todos. No pueden Pero vivir ya- sin inmigrantes directamente, la No mayoría se puede. porque De hecho, hay población en los muy mayor, momentos de envejecida, no quieren tener Los hijos. migrantes son fundamentales. Claro, Crisis claro. económica. Sí. No, pero además date cuenta que prácticamente hay 92 mujeres casadas con españoles, dominicanas. Porque hay otra cosa. 92.000. 92.000. Es que fueron de 15 a 45 años. Yo conocí en España personas con 31 años abuelas. Es decir, que en 31 sí. años habían desarrollado Las todo su abuelas más proceso. jóvenes son las de este Iban país. para allá. Y yo ayer le decía al presidente una cosa, porque he vivido lo de Fitur estos días y oí al ministro de Turismo que decía que había que cuidar a los inversores. Pues bien, los mayores inversores de este país son los inmigrantes. Así es. No solo en dinero, Ay, qué bonita sino frase. importaron su vida. Esa migración está hecha con dolor, lágrimas y sufrimiento. Hay muchos muertos debajo de ellos que el gobierno tiene que cuidar. Y yo siempre digo que República Dominicana tenía que hacer dos monumentos, uno en el Banco Central para las inmigrantes dominicanas y otro en el altar de la patria porque fueron los mayores patriotas. Así Porque es. este país Qué se ha bonito. desarrollado. Mira, es que me engrifé. Gracias a ambos por el trabajo que han hecho a lo largo de todos estos años. Bernarda como dominicana, al fin política además, una mujer que ha logrado posiciones políticas allá, pero su marido siendo español, con ese corazón tan dominicano. Gracias por lo que has hecho por todos los dominicanos y las dominicanas, sobre todo las mujeres a lo largo de tantos años, y enhorabuena por esa ciudadanía Muchísimas gracias. que le debían a Peña Gómez y que te lo debían a ti sobre todo. Gracias. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a conocer un poco sobre la vida de Onfalia Morillo, la primera cronista deportiva mujer. Tremenda labor a lo largo de más de 30 años en el campo del deporte. Y además, reconocida recientemente, su nombre, el torneo invernal dedicado de a ella. béisbol llevó su nombre. Cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. Gracias.